La puerta donde estaban forcejeando para que no se meta el ladrón conectaba la calle con donde nosotros estábamos comiendo. Y de la nada aparece por el hueco de la puerta mientras forcejeaban una mano con un arma apuntando para cualquier lado. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Kevin o Kevjo, como ustedes prefieran llamarme, y amo esta remera. Es de Percy Jackson, para los que no saben. Hoy les traigo un nuevo Storytime. El anterior les gustó muchísimo, así que los voy a seguir haciendo. Gracias a Dios no les puedo decir que tuve 1.000.000 de experiencias con los robos como otras personas, pero les voy a contar algunas que tuve a lo largo de mi vida. Siempre me gustó escuchar las historias de los demás, así que en los comentarios quiero que me dejen sus experiencias con los robos. Si les robaron el celular, si se les metieron en la casa, cómo fue, si es de ustedes, de algún familiar, de algún amigo, de quien sea. Y bueno, empecemos con la primera historia. La mayoría pasaron cuando era más chico. Esta, por ejemplo, creo que pasó más o menos cuando tenía 15 años. Mi casa tiene 2 pisos. En el piso de abajo tenés el living, la cocina, el baño, y en el piso de arriba tenés las habitaciones y otro baño. Yo estaba en la habitación de mis papás mirando tele porque en mi habitación no había tele. Mi hermana estaba usando la computadora, creo, sí, en el living, y mi mamá estaba cocinando porque ya era la hora de cenar, eran tipo 9:30 de la noche. Nosotros tres estábamos adentro de mi casa y mi papá estaba en el garage, que está como medio separado de mi casa, está como más adelante. No sé si se entiende, pero lo importante es que él estaba en el garage arreglando la moto de mi mamá. Desde donde yo estaba en la habitación de mis papás se escuchaban algunos ruidos en el garage, como por ejemplo, no sé, el motor de la moto. En el momento que mi papá pone en marcha el motor de la moto, lo que hace es abrir un poquito nada más, pero muy poquito, el portón del garage para que se vaya el humo y básicamente no morir intoxicado. Mientras tanto él seguía arreglando la moto. Eran unos segunditos nada más que tenía que dejar el motor encendido para probar una cosita. Pero es así, si te tiene que pasar, te va a pasar. Si justo los chorros, que acá en Argentina, para los que no son de acá, le decimos chorros a los ladrones, están pasando por el momento justo, ven la posibilidad de meterse en tu casa, de robarte, de hacer lo que sea, lo van a hacer. Mi papá, como ya les dije, estaba arreglando la moto y estaba arrodillado como con la cabeza media metida para abajo, mirando algo de la moto. Entre el ruido del motor, el humo, ni siquiera pensó que podía llegar alguien a meterse por el portón. Y lógicamente alguien se metió. Es así, mi papá estaba con la moto atrás del todo del garage, o sea, en el otro extremo del portón que da a la calle. Nuestro auto estaba estacionado en el garage, estaba metido en el garage, pero casi pegado al portón, o sea, desde donde estaba mi papá casi no se veía el portón porque lo tapaba el auto. A los costados del auto obviamente que queda como un espacio, un pasillito para bajarte, porque si no, no puedes salir. En una de esas mi papá levanta la cabeza y ve una persona con un casco caminando entre el pasillo, entre la pared y el auto. Lo que nos contaba él después es que pensó que era yo que me había puesto el casco y que lo iba a asustar, porque yo siempre hacía boludeces de asustarlo, molestarlo, entonces ni se preocupó. Hasta que miró bien y se dio cuenta que esa persona era alta y yo como que unos 65, como que no podía ser. El sujeto ladrón en cuestión tenía como la mano metida en la campera y como que hacía que tenía un arma que según mi papá era la mano, o sea, no tenía nada, pero eso no lo vamos a saber nunca. Lo primero que hizo mi papá como acto reflejo fue agarrar la moto, arrastrarla hasta la puerta que conectaba con mi casa, el garage y mi casa, y empezar a gritarle a mi mamá: Sandra, Sandra, trae el fierro, onda, para que el chorro se asuste y se vaya, cosa que no pasó, pues el chorro seguía ahí y no se asustaba y no se iba. Entonces mi papá seguía gritando y yo escuché los gritos de la habitación de mis papás y les juro que por mi cabeza se cruzó lo peor. En un segundo se me pasó por la cabeza que habían entrado a robar y que habían matado a mi mamá, literal que la habían matado, porque, o sea, mi papá estaba gritando Sandra, Sandra, pero con un tono, ¿viste? Cuando vos conocés cómo hablan tus papás y un tono que jamás lo habías escuchado así, onda de dolor, de sufrimiento. Entonces ya me lo imaginaba a mi mamá tirada y mi papá ahí, onda película. Sandra, Sandra. Fue horrible. Bajé corriendo las escaleras a fondo, casi me caigo todo. Mi hermana también. Queríamos ir al garage para saber qué pasaba, porque no sé si ya les había dicho, pero en mi casa nunca se habían metido a robar, nunca había pasado nada de eso. Ahí es cuando vi a mi mamá, o sea, no le había pasado nada y no nos dejaba ir al garage porque decía que era peligroso y mientras llamaba a la policía. A mí no me importó lo que dijo y mientras ella hablaba con la policía yo aproveché, pum, me metí al garage, cosa que está mal. Igualmente para cuando llegué el chorro ya se había ido, después vino mi mamá, mi hermana que lloraba mientras abrazaba a mi papá, después vino los vecinos, la policía. Lo que les voy a contar ahora creo que fue una de las experiencias más heavy, más fuertes que tuve de este tipo. Estábamos cenando en la casa de mis tíos, con, bueno, mis tíos, mis primos, creo que estaba mi abuela también, mis papás, mi hermana, venía todo tranquilo hasta ahí. Todavía faltaba que llegue Federico, que es un amigo de la familia, pero nosotros empezamos a comer porque estábamos cagados de hambre. En un momento escuchamos a alguien gritando que le abrimos la puerta y era la voz de Fede. Entonces, bueno, mi papá, mi tío empiezan a hacerle chistes como ya no hay más comida, llegaste tarde, andate, cosas así. Cuando mi tío Walter va a abrir la puerta, lo que se encuentra, o sea, no se lo esperaba, nadie se lo esperaba, y es que a Fede le estaban robando y por eso estaba gritando. Logran rápido que Fede llegue a entrar a la casa, pero el ladrón también se quería meter y empezaron a forcejear con la puerta. Estaban mi tío, mi papá y Federico empujando la puerta para que no se meta y el ladrón del otro lado también empujando para meterse. La puerta donde estaban forcejeando para que no se meta el ladrón conectaba la calle con donde nosotros estábamos comiendo. Y de la nada aparece por el hueco de la puerta mientras forcejeaban una mano con un arma apuntando para cualquier lado. Ahí nuestras mamás nos agarraron a todos y nos metieron abajo de la mesa. No me voy a olvidar nunca las caras de miedo de todos. En ese momento Fede se saca un reloj que tenía que era carísimo y lo revolea para la calle y en ese momento el ladrón deja de forcejear, lo agarra y se va a la mierda. Una vez que pasó todo esto,
pudimos llegar a la conclusión de cómo es que lo siguieron a Fede. Y digo siguieron porque eran dos, uno lo estaba esperando en la esquina para irse en un auto. Antes de ir para la casa de mi tío, le había parado en una estación de servicio para cargar combustible y vio que dos chabones lo estaban mirando. Él siempre fue a andar con relojes bastante caros y ese día no era la excepción, entonces estos dos lo vieron y dijeron vamos a seguirlo. Una vez que llegó a la casa de mi tío, se bajó del auto, ya estaba acorralado y pasó todo lo que pasó. Pasamos ahora a la tercera historia, que pasó un día de invierno tipo 7 de la tarde más o menos, o sea que ya era de noche. Mi mamá me dice que se iba a hacer los mandados, a comprar las cosas para comer y todo eso. Yo estaba jugando en la Play y mucha bola no le di, estaba concentrado en eso. Mientras yo seguía jugando a la Play, ella fue, compró, volvió. Hasta me hizo levantar de la silla y correrme para poder guardar algo que había comprado en la heladera. Y después de eso se fue a su habitación en el piso de arriba. Resulta que yo estaba tan metido en el juego que ni siquiera me percaté que mi mamá había vuelto a hacer los mandados y yo seguía pensando que estaba solo en mi casa. Cuando de pronto escucho unos pasos que estaban bajando la escalera y a ver, si no había nadie de mi familia en mi casa y yo estaba solo, era un ladrón. Mi mayor miedo, que era que alguien se meta a robar en mi casa estando yo solo, se había vuelto realidad. En vez de escuché eso, tiré todo y fui para la puerta que daba a la calle y empecé a golpearla. Yo no tenía llaves porque era chiquito y no tenía llaves en ese momento. Entonces golpeé la puerta pidiendo ayuda. Mientras gritaba, escucho la voz de mi mamá diciendo Kevin, Kevin, ¿qué te pasa? Entonces pensé que era mi mamá que estaba en la calle volviendo a hacer los mandados. Y empecé a gritar, a golpear más fuerte todavía. Me doy vuelta para ver si el ladrón estaba muy cerca mío y ahí es cuando veo a mi mamá que no estaba afuera y que estaba dentro de la casa y que la voz no venía de afuera, sino que venía de dentro de mi casa, justamente del lugar donde tendría que estar el ladrón. Hice todo un escándalo, casi que me hice pis encima, todo por estar metido en la Play y no prestar atención a lo que estaba pasando a mi alrededor. Después de eso, claramente mi mamá me cagó a pedos, pero yo me quedé con una sensación horrible, fue un trauma. Yo cuando estaba en el colegio iba al centro, lo que hacía era salir, en vez de con mi celular, el póster que usaba todos los días, llevaba uno viejo, uno de la prehistoria, eso de tapita, que no tenían cámara, no tenían nada. Entonces que si me querían robar, me robaban ese y no el mío, que tenía redes sociales y todo eso. Un día estaba caminando por el centro con unos amigos, pero yo estaba como un cachizo más adelante caminando y viene un pibito, me pasa el brazo así por mi hombro y me dice, che, ¿tenés hora? Yo a toque le digo que no tenía hora y me dice, bueno, dame el celular. Y yo estaba como... Bueno, lo primero que se me vino a la cabeza fue decirle, pero ¿le puedo sacar el chip? Porque yo tenía todos los contactos ahí, iba a perder todo. Me dice, sí, dale, pero sacalo. Entonces como lo saco y ve que yo tenía un celular de la prehistoria, tipo con tapita, que no le iba a servir para nada, que iba a venderlo a 2 pesos. Entonces me mira y me dice, nah, era un chiste, y me da la mano así. O sea, el ladrón no me quiso robar el celular porque le pareció una cagada. Tengo que admitir que fue un golpe duro para mi dignidad en ese momento, pero bueno, por lo menos me quedé con el celular. Y hasta acá llegó el video de hoy, pero no se vayan sin antes dejarme su comentario contándome sus experiencias con robos, de sus amigos, de sus familiares, todo eso, que los quiero leer. Acuérdense de suscribirse a este hermoso canal si no lo hicieron todavía, de darle like si no lo hicieron todavía y de seguirme por todas mis redes sociales que están apareciendo en este momento si no lo hicieron todavía, que por ahí estamos mucho más en contacto y podemos hablar y todo eso. Y eso es todo, hasta el próximo video. Chao.